Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a la conferencia técnica virtual ¿Cuáles son los riesgos de explosivos por polvos combustibles en la industria? Organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y la ingeniera Carolina Rubián, quien nos acompaña el día de hoy. Si se presentan preguntas a medida que vayan saliendo las preguntas, las vamos a ir resolviendo. De esta manera, damos paso a la ingeniera Carolina para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Ingeniera, bienvenida, el espacio es todo suyo. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por compartir este espacio, por conectarse. La verdad es que este tema, pues ya muchos lo han conocido, muchos otros no lo conocen, es de gran relevancia, ¿sí? El tema de los riesgos de explosión por polvos combustibles en los procesos diferentes en la industria. El día de hoy, pues vamos a mirar cuáles, digamos, dentro de ese riesgo de explosión, cuáles son los factores que me pueden aumentar ese riesgo y qué podemos hacer en cierta forma para disminuirlo. Me presento, mi nombre es Carolina Rubiano, soy ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda, tengo un MBA de Thunderbird School of Global Management, soy la gerente general de Visa Servicios SAS y llevo 13 años de experiencia trabajando en ventilación industrial, colección de polvos y desde el 2019 trabajo haciendo todo lo relacionado con los riesgos de explosión por polvos combustibles y hago toda la parte de Dust Hazard Analysis para ayudar a las empresas a minimizar estos riesgos. Entonces, vamos a empezar en materia. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas, a medida que vaya avanzando, pueden levantar su mano y Gina les dará el turno correspondiente. De todos modos, si digamos por tiempo, porque tenemos una hora, no alcanzan a cubrir todas sus dudas, al final de la presentación está toda mi información de contacto para que ustedes me llamen, me escriban y yo les puedo ayudar con el mayor de los gustos. Entonces vamos a empezar y pues nuevamente muchas gracias por conectarse. Bueno, riesgo de explosión de material particulado. Nosotros siempre cuando nos ponemos a pensar en explosiones decimos, uy, pensamos así en bolas de fuego, pensamos en la explosión, por ejemplo, de artefactos explosivos, de pólvora, de dinamita, pero nunca nos percatamos de que el polvo que generan nuestros procesos también pueden acentuar ese riesgo de explosión y de tener un incendio y una catástrofe dentro de nuestras plantas. Acá en la charla tenemos diferentes sectores de la industria. Por ejemplo, tenemos industria granelera, industria maderera, industria papelera, industria textil, industria del azúcar, ¿sí? Y todas estas industrias generan polvos que cuando se acumulan pueden generar un gran riesgo de incendio y explosión. ¿Listo? Vamos a empezar por mirar qué es una explosión, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una explosión decimos ¡boom! Así como tenemos en nuestra imagen, ¡oh! Una gran bola de fuego, ¿cierto? Pero ¿por qué sucede esto? Por lo general es cuando se incrementa dentro de un, digámoslo así, envase, por decirlo así, dentro de un recipiente, yo tengo una pequeña chispa en donde tengo un incremento de temperatura y de presión, y cuando esa presión que está dentro de ese recipiente supera la presión que resiste ese envase, se va a liberar energía de forma violenta, de forma rápida, generalmente con fuego y calor. ¿Sí? Nosotros siempre creemos que hay explosiones creadas por calor. Esa es una explosión física. Pero también
tenemos un tipo de explosión que son explosiones químicas, que se dan por la reacción química entre dos elementos. Por ejemplo, el aluminio reacciona con el hidrógeno presente en el agua y cuando se aumentan las cantidades de hidrógeno en presencia de polvo submicrónico de aluminio, se presenta una reacción de calor, fuego y por ende puedo tener un incendio y una explosión. Ingeniera, ¿Sí? es que no vemos que estén avanzando las láminas de la presentación. Oh, disculpa, ya. Ahora sí, ya estamos en explosión química, ¿Ahora sí? pero no lo vemos en modo presentación. ¿Ahí sí están viendo? Ahí vemos como cuando uno tiene la posibilidad de editar. Lo tengo. Acá está en modo presentación. ¿Aún no? No, lo seguimos viendo normal. Normal. ¿Ahora? No, seguimos viendo todas las láminas de un lado y la principal al otro lado. Ahí moví la presentación, la página. No, no, señora. Pero bueno, si gusta, pues podemos avanzar así, pero sí como ir pisando cada lámina para nosotros también verla a medida que se va avanzando. Perfecto. Acá miramos en... ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, señora. Listo, gracias. ¿Y se está viendo el panel de la conferencia? No, el panel solo lo vemos nosotros los administradores. Como tal, Ah, ya se ve la presentación en modo presentación. perfecto. Bueno, Vale. como les comentaba, el polvo de aluminio reacciona con el hidrógeno presente en el agua, ¿sí? Y pues genera una reacción exotérmica, o sea que libera calor. Pues al estar en lugares confinados se incrementa la presión, la temperatura y pues por ende va a haber una explosión. Siempre que entre más pequeño sea el diámetro de estas partículas de polvo submicrónico, ¿sí? El riesgo de explosión va a ser mayor. Les voy a compartir un video para que analicemos cómo sucede una explosión. When Tammy Miser got a phone call late one evening in 2003, she worried it would be about her brother, Sean Boone, who worked at an automotive parts factory. And we usually didn't answer the phone that way, but we knew when it kept ringing that there was something wrong. So we answered it, and there had been an accident there before, so I knew. I knew if they were calling me, it was my brother. Sean Boone was a mechanic at the Hayes Lemmers plant in Huntington, Indiana. The company produced aluminum car wheels. The process of finishing the wheels left behind aluminum scraps, which were chopped into small pieces and sent to a furnace to be melted and reused. Chopping, drying, and blowing the dry chips through the transfer piping created highly combustible aluminum dust, which flowed through ducting to a steel drop box outside the building, where large particles were trapped. The air then entered a dust collector, which removed finer aluminum particles. Over time, aluminum dust accumulated inside ducts. In addition, there were leaks in the piping used to transfer aluminum chips, which caused dust to build up on surfaces throughout the furnace area. Aluminum dust landed on beams, ledges, and equipment. In some places, the dust was several inches deep. On the night of October 29th, about 10 minutes after workers started the aluminum chip melting process, aluminum dust inside the dust collector was suddenly ignited,
perhaps by a metal ember or impact spark, resulting in a large explosion. The blast propagated back through the duct into the steel drop box, blowing it apart. The fireball and pressure wave continued back through the duct system into the building, gaining intensity as the accumulated aluminum dust ignited. The violent disturbance shook loose dust that had built up on external surfaces. At about 8:30 p.m., plant mechanic Sean Boone was one of several workers in the area of the furnace. Without warning, a fireball erupted from the furnace, engulfing the area and igniting airborne dust in a second, larger explosion. The explosion blew a 50-foot wide hole through the roof of the building. Co-workers found Sean Boone lying on the floor near the furnace, gravely injured. He was rushed to the hospital and put on life support. Bueno, este video pues es bastante crudo, es bastante duro, muestra pues la realidad de lo que pasó en una planta que fabricaba rines para autos de aluminio, ¿sí? Y pues a lo largo del video nos mostraba las deficiencias que tenían en su sistema de colección de polvos. Entonces, tenían un colector de polvos, tenían varios ciclones, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenían fugas en los ductos, ¿sí? Tenían baja velocidad de transporte en los ductos, se estaba acumulando el polvo dentro de los ductos, las fugas en los ductos también estaba haciendo que el polvo se acumulara por todas las superficies de la planta. Entonces, esa noche, mala noche, algo generó una chispa dentro del mismo colector de polvos. Entonces, ¿qué pasó? Como tengo polvo submicrónico, ¿cierto? Generé fuego dentro de ese colector de polvos. ¿Qué pasó? Se incrementó la presión porque hubo calor, ¿cierto? Por el fuego. Se incrementó la temperatura, se incrementó la presión. El material del colector de polvos no aguantó más. Ese colector de polvos no tenía ventila de explosión, era un filtro de mangas normal, no tenía ningún tipo de protección y explotó. ¿Qué pasó? El fuego se devolvió como en un dominó cuando se caen las fichas, el fuego se devolvió hacia la planta. Desafortunadamente, Sean estaba al lado del horno y el fuego llegó al horno y una explosión secundaria pues le golpeó y pues ya sabemos la consecuencia, Sean murió debido a las heridas y pues hubo un incendio de grandes proporciones. Vamos a ver entonces la receta para tener una explosión. ¿Listo? Este es el famoso pentágono de la explosión, ¿sí? Muchos de ustedes lo han visto, saben más o menos cómo funciona. Viene del triángulo del fuego. Para el triángulo del fuego, nosotros requerimos solamente 3 componentes. Necesitamos un combustible, un comburente y un oxidante. Para el pentágono de la explosión vamos a agregar 2 ingredientes más. Entonces, les voy a enseñar la receta para hacer una explosión, pero por favor no las pongan en práctica ni en sus plantas ni en sus casas, ¿vale? Porque pues es bastante riesgoso. Lo primero que necesitamos es un polvo combustible, o sea, el combustible, ¿cierto? Submicrónico, puede ser granos, madera, papel, fibras de papel, fibras textiles, carbón, aluminio, acero, ¿sí? Óxido de hierro, harina, arroz, trigo, soya, salvado de trigo, torta de soya, ¿sí? En submicrónicas y en cantidades suficientes. ¿Cuál es la otra condición? Que ese polvo combustible esté confinado. Como lo miramos en el video, está confinado en los ductos y en el colector de polvo. Pero nosotros no nos damos cuenta que también se mete en nuestros tableros eléctricos, en tarros, en lodos,
en los ductos, en las cerchas de nuestras plantas, en los techos, en un cuarto, ¿sí? Digamos, cualquier lugar en donde se pueda acumular ese polvo. La otra condición es que esté disperso. Por lo general, cuando nosotros tenemos polvo dentro de un colector de polvos, el polvo no está sentado en la tolva, está disperso, está volando. Lo mismo en la nave de una planta. Puede que nosotros no lo veamos a simple vista, pero cuando tenemos bastante luz, rayos de luz, nosotros podemos ver esas pequeñas partículas submicrónicas suspendidas en el aire. A veces nosotros con algunos clientes le llamamos polvo de hadas, porque la ves así solamente con rayos de luz. Otro componente es un oxidante, ¿cierto? Entonces, el oxidante universal que todos tenemos y es el que respiramos en la mezcla del aire es el oxígeno, ¿cierto? Puede estar en el aire, en el agua, en ácidos y pues hay muchos otros oxidantes, ¿cierto? Y una fuente de ignición. ¿Qué es la fuente de ignición? La chispita, ¿sí? Entonces, por lo general, la fuente de ignición son las que superan el valor mínimo, la energía mínima de ignición de un polvo. Pueden ser chispas, descargas electrostáticas, ¿sí? O, por ejemplo, el hidrógeno presente en el agua, ¿cierto? Con el tema de las reacciones químicas, ¿sí? Esas pueden ser nuestras diferentes fuentes de ignición. Ya en más adelante vamos a ampliar este tema de las fuentes de ignición. Me gustaría saber si en este momento tienen alguna inquietud, alguien quiere preguntar, participar. ¿Todo bien? Sí tenemos dos manitos levantadas. El ingeniero César Augusto Palacio. Ingeniero, ya tiene su micrófono habilitado para que pueda formular su inquietud. Sí, gracias, muy buenas tardes a la mesa de trabajo y en primera instancia pues agradecer a la ingeniera pues de pronto de esta presentación, esta socialización del tema. Bueno, para el caso, digamos, por ejemplo, mencionaba mucho que presenta digamos, ese tipo de ignición o de explosiones químicas en plantas de manejo de granos. Efectivamente, yo como comparto esa apreciación porque hace muchos años que trabajé en una empresa de harina para confección de pastas alimenticias, sí se presentaban constantemente estos eventos. Sin embargo, nosotros también denotamos un efecto físico después de esas llamaradas que llamamos en ese entonces, pues que afortunadamente en su momento no eran conflagraciones, simplemente eran fogonazos, digamos que nuestros asesores HSQ determinaban que eran simplemente quemas espontáneas, dada que en ciertos momentos, en ciertos lapsus, se daban las condiciones que acaba de presentar. Y era simplemente por decir una combustión instantánea. Sin embargo, también denotamos, por ejemplo, que se notaba un efecto de implosión en las tuberías. Y pues no sé, de pronto quisiera saber, ingeniera, de pronto si hay alguna relación física o mecánica en este asunto. No sé, pienso yo de pronto que por el efecto de la cambio de presión de las tuberías atmosférica a la tubería, a la presión manométrica de una tubería, hay un efecto de vacío. No sé de pronto si tenga algún conocimiento o referencia que nos pueda, digamos, o en particular que pueda resolverme esa duda del por qué de pronto para recipientes o pipines, pues después de este tipo de conflagraciones espontáneas se presentaban efectos de formación mecánica por implosión. Gracias. En los ductos. Correcto, los ductos en algunos tanques. Sí, bueno, en el caso de los ductos de un sistema de colección de polvos, obviamente ellos están trabajando a presión negativa, por lo general. Un sistema de colección de polvos trabaja a presión negativa. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un incremento de presión dentro del colector de polvos y la libero de forma violenta, pues esto también va a afectar lo que estaba antes del colector de polvos, ¿sí? Y puede que la presión sea superior a esa presión de diseño de los ductos y colapsen, ¿sí? Esa puede ser una causa. El tema es que después de que pasa la explosión principal, el fuego, como hay por lo general polvo circulando por ahí o polvo acumulado,
se devuelve y va encendiendo ese polvo que quedó por ahí acumulado. Ese es el mayor, digamos, el mayor riesgo. El incendio posterior es más catastrófico muchas veces que la misma explosión, pero sí tiende a pasar que ductos o tanques colapsen y es por el tema de la presión. Cuando se libera de forma violenta la presión en el recipiente, digamos así, en donde sucedió la explosión. Listo, ingeniera, no hay más preguntas hasta el momento. Perfecto. Entonces, continuemos, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo sucede una explosión. What is so frustrating about dust explosions is that they're so preventable. And I believe that one of the reasons that dust explosions continue to occur may simply be a lack of understanding about the materials. Most solid organic materials will explode if the particles are small enough and they're dispersed in a sufficient concentration. Some of the materials that could form combustible dust, and there are lots of them, could include coal, sawdust, food products like sugar and flour, pharmaceuticals, many chemicals, and even many metals. Like all fires, a dust fire requires fuel, oxygen, and an ignition source. A dust explosion requires two additional elements: dispersion and confinement. The CSB commissioned laboratory tests using a sample of fine polyethylene dust found by investigators in the rubble of a North Carolina factory. Dust is dispersed into a flame, creating a fireball. When the dust is confined within a structure or a piece of equipment, a powerful explosion can occur and propagate, as this coal industry video demonstrates. Dust may accumulate on surfaces and lie undisturbed for years. Then some initial fire or explosion, known as a primary event, shakes it loose and ignites it. It causes a pressure wave to go through the plant, and that dislodges all of the dust that is perhaps unknown up on the rafters, on the beams, on the tops of equipment, and that serves as the fuel for the secondary explosions that move through the plant. Most of the fatalities and the devastating injuries have been caused by these secondary dust explosions. According to the NFPA, a catastrophic explosion can occur from as little as 1/32 of an inch of accumulated dust, around the thickness of a dime, covering just 5% of a room's surface area. The NFPA therefore recommends that companies control fugitive. Listo. Entonces, si se dan cuenta en el video, tener una explosión es bastante fácil y pues en el video nos decían, mire, es polvo que nosotros no nos damos cuenta que está acumulado por años, 10, 15, 20, 30 años, que tiene el potencial de que en cualquier momento, cualquier pequeña fuente de ignición, si vieron cuando hicieron el experimento, que soplaron polvo de polietileno a esta antorcha, ¿sí? Inmediatamente se generó una bola de fuego. Eso pasa por lo general dentro de colectores de polvo, dentro de silos, por ejemplo, elevadores de cangilones, molinos. Entonces, es muy fácil. Cuando están alineados los astros y están las 5 condiciones, miren, tener una explosión es supremamente fácil, o tener un conato de incendio. Entonces, lo ideal es que nosotros minimicemos este pentágono de explosión, ¿sí? Le quitemos uno de sus componentes para minimizar el riesgo lo más que podamos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de las características de este polvo combustible. Muchos de ustedes en sus plantas, en sus procesos, me imagino que ya estarán diciendo, bueno, yo tengo plástico, tengo carbón, tengo harina, tengo arroz, tengo textiles, tengo X polvo. Venga, ¿cuáles son esas características?
Vamos a ver qué pasa, porque no todos los polvos reaccionan de la misma manera y las características para que exploten no son las mismas. Entonces, muchas veces cuando ustedes hablen con una persona que les esté apoyando en este tema, les va a preguntar sobre estas características que tienen los polvos combustibles que están en sus plantas, ¿cierto? Entonces, el primero se llama el KST y es la rapidez con la que sucede la explosión, tal cual, ¿sí? Y se expresa en bares, metros por segundo. Luego viene el Pmax, ¿cierto? Que es la severidad con la que ocurre la explosión y está expresada en bares. Y está la energía mínima de ignición. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos fuegos, chispas, estáticas, ¿sí? Por lo general cuando ustedes dicen, no, y me cogió la corriente, ¿sí? Es porque creamos una descarga estática. Esas descargas se miden en millijoules y, por ejemplo, si esa pequeña descarga, su cuantificación es igual o superior a la energía mínima de ignición del polvo combustible que tenga en la planta, lo más probable es que yo ya ahí tenga un conato, fuego o tenga una explosión. ¿Listo? Estas son las diferentes fuentes de ignición que yo tengo a las que puedo estar expuestas. Entonces, tengo descargas tipo corona. Esto solo tenemos para gases. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tanque de combustible, ¿sí? Y tengo el tanque desocupado, yo voy a tener ese tanque con vapores y diferentes cargas positivas y negativas, ¿sí? Cuando yo tengo una descarga tipo corona, puedo tener una explosión en los tanques, en los que estén gases y vapores combustibles, ¿sí? O por ejemplo, si yo tengo un tanque totalmente desocupado y lo empiezo a llenar de forma descontrolada, yo puedo aumentar el riesgo de explosión. ¿Listo? Tengo descargas en forma de cepillo que se da por lo general cuando yo tengo un recipiente, por decirlo así, un tanque plástico con una tapa plástica y tengo un tubo de metal acoplado a ese tanque. ¿Qué pasa? Ustedes saben que el plástico acumula energía, ¿cierto? Y el metal es un conductor. Cuando hay un choque ahí, ¿sí? Se me genera una descarga estática. Y por lo general, yo tengo polvo combustible que está expuesto y ahí puedo llevar a tener una explosión. ¿En dónde se ve comúnmente esto? En operaciones de ensacado, por ejemplo, cuando tengo sacos no de fique, sino de polietileno, o cuando tengo llenado de tanques plásticos con un llenador metálico. ¿Sí? También tengo descargas en forma de cepillo en descarga granel. Esto en donde lo veo mucho, en las bandas transportadoras, en donde estamos apilando material. ¿Sí? También tengo descargas propagativas, que se da también por el contacto de plástico con metal, o chispas. Ahí sí, cuando por ejemplo tengo un corto eléctrico, ¿cierto? Cuando estamos haciendo trabajos en caliente, entonces estamos trabajando con la pulidora, genero chispas, estamos soldando, genero chispas, o hay otras fuentes de ignición, por ejemplo, a quienes les gusta fumar, botan su colilla, botan su ceniza, se puede ir ese material incandescente y puede generar un incendio o una explosión. O, por ejemplo, una chispa de un elemento metálico que se cayó dentro de un molino de martillos, se cayó entre los rodamientos de un motor, ahí me puede generar chispas. Igual cuando yo tengo ese material particulado que se me mete dentro de los rodamientos de las bandas transportadoras,
empieza a pegarse, ahí yo puedo generar fricción y chispas. No sé si tengan alguna inquietud con respecto a las fuentes de ignición. Tenemos una manito levantada del ingeniero David Rodríguez. Ingeniero, ya tiene su micrófono habilitado para formular su inquietud. Buenas tardes, ingeniera y todos los asistentes. Sí, yo tenía pues varias duditas. Por un lado, cuando su merced decía al inicio que polvo micronizado, bueno, ¿a qué hace referencia o qué tamaño de partícula hace referencia? Menos de 5 micras. ¿A menos de 5 micras? Ujú. Así, no era eso. Ok. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Perfecto. Entonces, continuemos. Acá, en esta tablita, pues ya vemos las equivalencias, ¿cierto? Más o menos, estos son sus valores en millijoules de las fuentes de ignición. Entonces, tenemos las tipo corona, ¿sí? Las descargas en forma de cepillo, ¿cierto? Las descargas en forma de cepillo en descarga de granel, las propagativas y las chispas. ¿Listo? Entonces, si nuestro polvo, su energía mínima de ignición está por acá, lo más probable es que si está expuesto a este tipo de descargas, nosotros podamos tener una explosión. Hay otras variables que son también es importante mirarlas, que es la temperatura mínima de ignición. Por ejemplo, el carbón se prende solo. ¿Sí? La concentración mínima de ignición, que está expresada en gramos por metro cúbico. En el video, no sé si recuerdan que mostraban una moneda. Entonces nos decían que con el espesor de esa moneda, más o menos es una moneda de 200 pesos, de las nuevas. Si usted tiene una capa de espesor de ese espesor, usted puede tener un riesgo grave de explosión. Digamos que ese no es el método más confiable para decir, oh, tengo riesgo. Lo mejor que se puede hacer es mandar a analizar esos polvos y nos digan, mire, usted con, no sé, 15 gramos por metro cúbico, ya con eso, con esta concentración, usted tiene un riesgo alto de explosión, ¿sí? O nos van a decir, no, pues puede ser, no sé, 100 gramos por metro cúbico, por decir así. Pero lo mejor es mandar a analizar los polvos. Ahora, si queremos ser bien rigurosos, con el simple hecho de que usted pase el dedo y pueda escribir su nombre en una superficie llena de polvo, ya puede considerarlo como que tiene que tomar acción para no tener ese polvo en esas superficies. También está la cantidad mínima de oxígeno, ¿sí? Pues estamos en presencia de un oxidante, ¿sí? Y la temperatura mínima para autoignición. El carbón, como les decía, cuando él se apila, él conserva calor. Y si llega a cierta temperatura, el carbón se prende solo. Y ahí podemos tener una explosión. Entonces, en los hilos de carbón, siempre es importante estar monitoreando la temperatura. Obvio, en los otros silos también es importante la temperatura y pues los que trabajan sobre todo con silos de concreto saben que deben tener paneles de venteo y las protecciones adecuadas para que no haya un exceso de presión en los hilos y haya un accidente. ¿Listo? Ustedes van a decir, bueno, ¿y yo cómo sé esos valores? Nosotros recolectamos una muestra de 1 kilo de polvo por cada área y la mandamos al laboratorio y la analizamos y nos llega un reporte donde dice su polvo es así, así, el riesgo de explosión es este, de ese polvo como tal, tiene un riesgo bajo, medio o alto. La NFPA en todos sus estándares relacionados con estos temas, tiene unas tablas con unos valores estándar. Lo ideal
es que nosotros seamos juiciosos y hagamos estos análisis y no nos basemos en las tablas de la NFPA o, por ejemplo, no, es que en casa matriz en X país, estas son las tablas. Las materias primas varían entre región y región, incluso estando en el mismo país. Entonces, por eso siempre es mejor ser riguroso y hacer el análisis de estos polvos. Y ojalá cada 5 años, porque nuestros procesos, las materias primas cambian y sus componentes cambian y sus condiciones y el riesgo de explosión puede cambiar, puede disminuir o puede incrementar. Entonces, pues lo mejor siempre va a ser mandar a analizar sus muestras de polvo combustible. Yo imagino que más de uno está así como este pobre gato, está asustado. Qué lío en el que estamos metidos ahorita. Pero tiene solución. Si nosotros somos juiciosos y empecemos a desmantelar este pentágono de la explosión. Vamos a minimizar, ahora sí, el riesgo. ¿Listo? ¿Qué es lo más fácil? Si nosotros nos ponemos a mirar nuestro pentágono, que dice que tenemos un polvo combustible que está confinado, que está disperso, sometido a un oxidante y a una fuente de ignición, díganme una cosa, ¿es de ese pentágono nosotros podemos quitar ese polvo combustible? No. Ese polvo combustible por lo general es polvo que es parte de nuestro proceso y no lo podemos sacar del proceso. ¿Va a estar confinado? Sí, probablemente sí, en nuestra planta, en un colector de polvos, ¿cierto? ¿Va a estar disperso? Sí, va a estar disperso. Quitémosle el oxidante. Ajá, dígame usted, ¿va a trabajar usted en una planta inerte? ¿Puede hacerlo? Creo que no, es algo muy costoso y pues impensable. Pero las fuentes de ignición sí las podemos minimizar, que fueron las que vimos anteriormente. Esa es una de las actividades más sencillas y más económicas. Oiga, ingeniera, ¿y yo cómo hago para minimizar las fuentes de ignición? Bueno, ¿qué probables fuentes de ignición tiene usted? Dígame, ¿tiene tableros abiertos expuestos a cortos? ¿Usted tiene debidamente aterrizadas todos sus equipos y está llevando todo a tierra? ¿Su sistema de colección de polvos está aterrizado? ¿Usted tiene tanques plásticos en contacto con tubos de metal? ¿Sí? Eso es algo que ya podemos nosotros decir, oiga, venga, sí, mi proceso presenta estas condiciones y puede que yo esté expuesto a estas fuentes de ignición. O, uy, yo dejo un tanque de combustible con menos del 30% de combustible y lo lleno desde la parte de arriba como si nada. Yo hago aterrizar los camiones cuando voy a descargar materia prima, mis bandas transportadoras, ¿cómo están funcionando? O tengo rodamientos desgastados con fricción, mis motores. Ahí nosotros podemos empezar a evaluar y decir, oiga, lo más fácil, yo lo puedo hacer yo mismo, evaluando cómo están mis temas. ¿Listo? También podemos disminuir la concentración de polvo combustible, como el famoso filtro de mangas, el colector de polvos. Yo debo tener un sistema de colección de polvos que sea eficiente, que realmente las campanas se lleven el polvo, que los ductos estén bien dimensionados, que tengan unos diámetros y velocidades de transporte adecuadas y que yo le cambie mis filtros a mi filtro de mangas periódicamente. Depende de su operación, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, pero que usted tenga un sistema de colección de polvos adecuados, que es muy importante también, que usted tenga un programa de mantenimiento, no solo del colector de polvos, sino de todos sus equipos, que sus motores estén funcionando adecuadamente, que sus molinos estén bien. O sea, es importante tener un mantenimiento riguroso. Y una de las actividades más sencillas y más económicas
son los planes de limpieza. Me dicen, ay, pero es que cada turno limpian las máquinas. Ajá, dígame una cosa, ¿hace cuánto no se suben a limpiar las cerchas en sus techos? Ah, no, ingeniera, eso nunca en la planta tiene 15 años. Ah, bueno, puede empezar por ahí. Superficies verticales y horizontales. La idea es que ustedes no dejen que se acumule el polvo en sus plantas. ¿Listo? Otro tipo de actividad para minimizar el riesgo está en la instalación de protecciones pasivas y activas, en donde yo tenga polvo confinado, colectores de polvo, silos, elevadores de cangilones, transportadores de banda que estén tapados, redlers, ¿sí? Entonces, voy a tener protecciones pasivas. Entonces, por ejemplo, acá tengo una que son las famosas ventilas de explosión o paneles, como le dicen en algunos países. ¿Ellas qué hacen? Si ustedes vieron en el video cuando explotaban los colectores de polvo, esos colectores de polvo no estaban protegidos contra explosión. Explotaron, salieron volando en pedacitos completamente. Cuando yo instalo estos paneles en mis colectores de polvo, la energía de ese fuego que está ahí se libera por acá y ya usted evita tener un daño más grande. Otra protección es este dispositivo que es una válvula de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que si usted es un colector, cuando vimos el video de la fábrica de rines, el incendio y la explosión empezó en el colector de polvos. Pero se acuerdan que el fuego se fue para atrás. Cuando tengo una explosión en mi colector de polvos, yo pongo esta válvula. Ella lo que va a hacer es que se activa, el fuego llega acá y ella deflagra por acá. Deflagra hacia arriba, se cierra y no permite que el fuego se vaya hacia la planta. Otro elemento de protección pasiva es este tipo de panel de venteo. Cumple la misma función que estas ventilas, pero esta contiene el fuego dentro de este cuerpo rojo. Entonces usted la puede usar cuando tiene, por ejemplo, en interiores. Entonces dice, es que mi colector de polvos está dentro de la planta. Venga, podemos poner este, se llama Flame Quench. También, estas son protecciones pasivas. ¿Qué quiere decir pasivas? ¿Que pasa la explosión? Sí, pero mitiga el efecto de la explosión. Esta que tenemos por acá es una protección activa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá un par de botellas, por lo general están llenas de CO2. Entonces, tengo un sensor y cuando detectan la más mínima sobrepresión aquí, que mi fuente de ignición llegó y ¡pum! Prendió esa partícula y yo ya empiezo acá, mi P max, mi KST empiezan a incrementar, ellas detectan la mínima sobrepresión y en milisegundos activan estas botellas, apaga el fuego, lo extingue. Entonces, no tengo explosión en este caso. Ahí ya la apagué de forma rápida. Otras de las actividades también son actividades muy sencillas en las que tampoco hay que invertir, que diga uno, uy, qué brutos, ¿sí? Está aprender a concientizar a nuestro personal, a nuestras directivas, a nuestros contratistas, a nuestros visitantes del riesgo al que estamos expuestos en nuestra planta. También entrenar a nuestra brigada para que responda a las emergencias y pues obviamente actualizar nuestros equipos. Porque por ejemplo, no sé, tenemos una planta con polvo de aluminio. Ah, sí, yo tengo un sistema de sprinklers con agua. Yo no puedo apagar un incendio de polvo de aluminio con agua porque ya sabemos qué pasa con el polvo de aluminio y el agua. Es peor. O como si yo buscara apagar
un incendio de un combustible con agua, pues no va a pasar. Entonces, siempre es importante tener actualizados estos equipos, que la camilla, que los extintores, que los radios, que los botones de emergencia, que cómo voy a hacer para activar esa emergencia, quién va a responder, quién va a usar el extintor. Todo eso es muy importante que ustedes los tengan presente para minimizar estos riesgos. ¿Listo? Entonces, aquí ya hemos cubierto, decir, venga, tengo un riesgo, tengo unos tips y unas claves para empezar a minimizar. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren participar? ¿Inquietudes? Hay una manito levantada. Ingeniero David. Sí, ingeniera. Yo tenía una dudita. ¿Su merced me puede dar una indicación de qué empresas hacen este tipo de análisis de polvos? En Estados Unidos son laboratorios que están en Estados Unidos y hay varias laboratorios a donde nosotros enviamos las muestras. Si quieres, después de la presentación, te puedo orientar acerca de eso. Sí, le agradecería mucho. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Listo, ¿Alguien más? no hay más. Hasta el momento no hay más. Listo. Sí, tenemos la manito del ingeniero César Augusto. No, ya la bajó. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar a hablar. Bueno, han pasado un montón de explosiones, ha habido destrucción de plantas, ha habido fatalidades, ha habido heridos, hombres, familias desintegradas. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de todos estos accidentes en Estados Unidos principalmente, la NFPA, que es la National Fire Protection Agency, sacó un estándar. Sacó el estándar 652 en el que dice cómo manejar el tema del riesgo de explosión por polvos combustibles, ¿cierto? Entonces, todas las plantas en Estados Unidos están obligadas a hacer un análisis de riesgo por polvos combustibles. Es de carácter obligatorio, o sea, todas las plantas en Estados Unidos la tienen que hacer. Y se debe hacer cada 5 años. Entonces, ¿qué nos dice ese análisis? ¿Cierto? Dice, usted hoy está aquí en cuanto a riesgo. Está bien, tiene un alto riesgo, alto medio, abajo puede pasar esto, puede pasar lo otro, ¿sí? Entonces usted le muestra y dice, es su foto, aquí está, ¿cierto? Y se debe hacer cada 5 años, teniendo en cuenta 3 pilares. El primero son los controles de ingeniería, que lo veíamos en las diapositivas pasadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Tener sistemas de colección de polvos bien diseñados, que funcionen, tener toda la parte eléctrica al día. Entonces, ahí está el estándar en Estados Unidos, está el estándar de la NFPA 70. Acá en Colombia está la NTC 2050 que nos va a decir, venga, la clasificación de las áreas, qué tipo de motores usar, qué tipo de acometidas eléctricas usar. Esos son los famosos controles de ingeniería. Por un lado, disminuir la cantidad de polvo de material particulado que se emite en los diferentes procesos a través del diseño del sistema de colección de polvos y también hacer la actualización de la parte eléctrica.
Están las actividades de limpieza, pero no la limpieza de los equipos cuando acabó cada turno, sino la limpieza general de la planta para evitar que se acumule el polvo en la planta, y las actividades de mantenimiento de todo. No solamente el mantenimiento del molino de martillos, sino es el mantenimiento de las luminarias de la planta, es el mantenimiento de las puertas, es el mantenimiento de los rodamientos, y así buscar evitar fricciones y chispas, ¿sí? Y siempre estar capacitando a su personal y todas las personas que están en su planta. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente usted vaya a tener que ir a revisar su plan de emergencias, porque probablemente sí tiene un plan de evacuación, pero no tiene un plan de evacuación ni un plan de respuestas para una explosión. Entonces, esas actividades, digamos, esos son los 3 pilares que se tienen en cuenta para hacer, mirar en dónde estamos, cuál es el riesgo y lo que podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Mire, que las personas que lleguen a su planta, a ustedes les mandan a sus operarios, gerentes, salen de sus casas confiando en que en la noche o al día siguiente van a regresar a su casa tal y como salieron, ¿sí? Nadie espera que en el turno de las 11 de la noche a uno de nuestros operarios le pase lo que le pasó a Sean, que murió en una explosión en un horno. O sea, entonces, lo importante es preservar la vida. Y pues, obviamente, si nuestra planta hay una explosión y después de esa explosión hay un incendio de grandes proporciones que por lo general no se puede apagar, hay que dejar que se consuma completamente la estructura, pues las pérdidas van a ser grandísimas, materiales, no solamente para los dueños de la empresa, sino también para los que trabajan ahí, pues pueden quedar sin trabajo. Entonces es muy importante tomar conciencia del riesgo que tenemos y empezar a tomar acción. Entonces, cuando se hace un DHA, un análisis del riesgo, se hace un plan de trabajo, donde hacemos levantamiento de información, la analizamos y entregamos un informe, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi objetivo principal de hacer todo esto? Unos dirán, no, pues yo quiero tener mi plata, yo quiero que mis empleados lleguen completos a sus casas, ¿cierto? Quiero cumplirle a la aseguradora, quiero cumplirle a la ARL, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su objetivo? ¿Usted por qué? ¿Cuál es el propósito de hacer usted este programa y analizar sus riesgos y tomar acción? ¿Sí? Vamos, hacemos el levantamiento de información, miramos procesos, se entrevista a la gente, se miran los resultados, hacemos la clasificación de eléctrica del área para que usted pueda actualizar sus motores, sus acometidas, etcétera, 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 y se trabaja en un plan de trabajo para esas mejoras. Ah, que usted no tiene sistema de colección de polvos, venga, empezamos a mirar, a sacar el presupuesto. ¿Y cuándo podemos invertir en eso? Ah, que hay que poner ventilas de explosión, podemos poner protecciones activas, pasivas, o no hay que hacer nada. Ah, no, venga, es que nos falta en el plan de mantenimiento y de housekeeping. Para eso es este proceso de assessment, para ayudarles a ustedes a ver cómo se soluciona y se minimiza el riesgo de explosión. ¿Listo? En este caso, pues, no se reciben para levantar información, entonces pues se recopilan informes, como estos análisis se deben hacer cada 5 años. Hay empresas que ya desde hace muchos años están haciendo estas actividades, ¿cierto? Entonces se miran si ha habido cambios en los procesos, ¿sí? Se miran planos, reportes. Por ejemplo, hay empresas que han aumentado, pusieron una línea adicional de producción, o redujeron sus líneas de producción, o cambiaron completamente una línea de producción. Entonces ahí ya hay un cambio en el análisis y se hace nuevamente y se mira qué nuevos riesgos hay, ¿sí? Se habla con todo el personal, desde el señor que está en la máquina hasta la gerencia.
pasando por las personas de seguridad industrial, pues que son las personas claves en este proceso, los gerentes de operaciones, gerentes de mantenimiento, todos muy importantes en este proceso, incluidos los contratistas e incluidos los visitantes. De ahí, pues, analizamos y lo que les decía, vamos a mirar cómo están sus controles de ingeniería, qué hay que hacer, cómo estamos en los programas de limpieza, cómo estamos en nuestro plan de emergencias. ¿Sí? Hacemos la clasificación eléctrica del área, hacemos un plan de trabajo entre todos con responsables, fechas, presupuestos y compromisos. Y ahí ya logramos hacer la minimización de este pentágono de explosión. Después de haber hecho el assessment, se hace un informe, se entrega para que se revise por parte de los involucrados en este tema, se aprueba y ya se pone en marcha el plan de acción. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber? Bueno, este es el espacio para que generen sus inquietudes a través del chat o también pueden levantar la manito. Entonces demos unos segundos, ingeniera. Sí, ya hay uno. El ingeniero Haider Martínez levanta la manito. Ingeniero, ya puede generar su inquietud. Buenas tardes a todos. Inge, muy interesante la charla. Para toda la mitigación, para todo lo que nos mostraste al final, ¿todo va hacia el exterior? ¿A cuántos metros hay que dejar libre por si se presenta este tipo de explosiones? Eso va a depender digamos, depende del KST y del Pmax del polvo, del polvo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la velocidad con la que ocurre la explosión y de la severidad que ocurre la explosión, se dimensiona el tamaño del panel y la distancia que recorre la bola de fuego, por decir así, durante una explosión. Eso se calcula al momento de diseñar el panel. En el caso de la válvula de deflagración, va a depender del diámetro del ducto, ¿sí? Ahí nosotros decimos a cuántos radios debe estar de distancia la válvula instalada. Listo, ingeniera, gracias por la pregunta. Hasta el momento no tenemos más manitos levantadas. Solo tenemos comentarios de agradecimiento por el tiempo. Creo que con esto ya podríamos concluir la conferencia. Perfecto, entonces, bueno, acá Y tenemos una manito más. Ah, qué bien. El ingeniero David Rodríguez. Ingeniero, ya puede formular su pregunta a través del micrófono. Sí, buenas tardes, ingeniera Carolina. Pues sí, no, la única pregunta era de pronto si me podía orientar sobre qué empresas pueden hacer ese tipo de análisis, de pronto en contacto o algo. Claro, si quieres, en mis datos de contacto, si quieres me das una llamada o me escribes al WhatsApp y yo te oriento con mucho gusto. Listo, bueno, muchas gracias. Claro que sí. Entonces, bueno, no habiendo más preguntas, yo les quiero agradecer muchísimo la participación. De verdad que esto es muy importante, es un tema bastante relevante. Tiene mucho más por tratar, pero pues como tenemos el tiempo limitado a 1 hora, pues traté de resumir lo más posible y pues que les llegue este mensaje. Aquí les dejo mi información de contacto para cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto me pueden llamar, me pueden escribir un correo, si quieren que los visite a sus plantas, también con muchísimo gusto lo podemos hacer. Entonces, Gina, a todas las personas de ASIEM, muchísimas gracias por
por abrir este espacio. Estaremos haciendo muchas más charlas de este tema, de temas de colección de polvos también si les interesa. Entonces podemos generar este espacio y para que ustedes puedan seguir participando y seguir generando conciencia. Entonces espero que tengan una muy feliz tarde, un buen resto de día y bueno, espero verlos prontamente. Bueno, con esto concluimos la conferencia y agradecemos a todos los participantes y a la doctora o a la ingeniera Carolina por su presentación. Entonces, ingeniera, feliz tarde y a todos feliz tarde. Gracias.